Y nos encontramos con Marisol Pérez, quien fue ministra de Justicia del país peruano y también en este momento pues funge como precandidata presidencial, porque recordemos que Perú también irá a las urnas en 2026. Marisol, quiero preguntarle, usted que viene de Perú, un país que ha sido muy convulso en el tema político, con serios desafíos también para esta estabilidad, ¿qué mensaje da usted también de la relevancia y la importancia de la estabilidad política para garantizar también la seguridad en el país? Yo creo que van de la mano, ¿no? Porque uno de los problemas principales que amenazan no solamente al Perú, sino a toda la región, es el crimen organizado. Y el crimen organizado opera generando climas políticos inestables. El clima político inestable te genera al mismo tiempo consecuencias en el populismo penal, por ejemplo, o consecuencias en políticas públicas que se implementan para facilitar el traslado, el transporte o el movimiento económico de las economías ilegales. Y eso es lo que ha pasado en el Perú, ¿no? Se ha desmantelado toda la legislación para perseguir el crimen organizado, facilitando, por ejemplo, que el dinero pueda ser lavado dentro del país. Antes había una ley de extinción de dominio, esa ley se ha dejado sin efecto, la ley de colaboración eficaz también se ha distorsionado al punto que ya es ineficaz, la persecución del tráfico de influencias también ha salido del marco del crimen organizado. Entonces, si no entendemos que nuestros países requieren estabilidad política para, a partir de esa estabilidad política, que es la que transforma en realidad los países y la que corrige las estructuras, salir adelante, nos pasa lo que nos está pasando a todos, ¿no? Que vivimos en una precariedad de las instituciones, las que garantizan la salud, garantizan educación de calidad, y el crimen organizado ingresa a tomar decisiones en nuestras vidas. La seguridad sin duda es uno de esos ítems fundamentales para el electorado a la hora de tomar decisiones y sin duda también, usted lo ha señalado, pues estos valores democráticos son fundamentales. Sin embargo, también recientes encuestas pues han señalado que las personas están dispuestas, la gran mayoría, más del 60% cuando hablamos de América Latina, a ceder ese poder democrático siempre y cuando el líder que los gobierne o los lidere pues les garantice esta seguridad. ¿Qué perspectiva o qué alertas lanza usted de esta decisión? Bueno, lo que pasa es que la democracia no ha sido capaz de resolver los problemas de la gente. En el Perú y en parte de Latinoamérica los problemas son básicamente desigualdad, y a través de esa desigualdad y esas brechas en todo, inmensas, ricos riquísimos y pobres pobrísimos, brechas digitales, en fin, no se percibe que la democracia resuelva nada. Entonces tú necesitas una democracia con resultados, si no, nadie come valores democráticos. Es terrible lo que estoy diciendo, pero la gente te dice, resuélveme el problema, mira, no importa, estoy dispuesta a sacrificar una serie de cosas. Lo que no se dan cuenta es que la democracia es libertad y es justicia, y son dos componentes fundamentales en la vida de las personas, que claro, no las entiendes hasta que no las pierdes, pero hay que pelear por eso, hay que pelear porque la democracia resuelva los problemas, que los resuelva en libertad, que los resuelva garantizando justicia, y que no le ceda a los autoritarismos y a partir de eso, lamentablemente, a las economías criminales, el control de nuestros países y a través de eso de nuestras vidas. Finalmente quiero preguntarle, justamente con este cambio electoral que va a vivir en general la región, tenemos próximamente elecciones en Chile, las vamos a tener en Perú, en Colombia, en Brasil. ¿Qué perspectiva tiene usted también de cómo unificar y que finalmente aquí el desafío es cómo atender este crimen transnacional que ya funciona de otras maneras, bajo otras lógicas, y que se requiere esa unidad también regional, cuando naturalmente lo que hemos visto en los últimos años es una división de bloques y por supuesto una presión de lo que es la nueva doctrina militar de Donald Trump? Yo creo que son dos fenómenos diferentes, ¿no? La doctrina militar de Donald Trump responde a una lógica y a una estructura mental de Donald Trump que está afectando no solamente a Estados Unidos, sino toda América Latina. Pero sí hay una tendencia autoritaria que no tiene que ver con izquierdas o derechas, tiene que ver con el poder entendido como dominación y no como cuidado, que es lo que debería ser, ¿no? La lógica de una verdadera representación, que es lo que está en crisis detrás de los problemas de democracias débiles, ¿no? La crisis de representación, la gente no siente que el señor que gobierna, la señora que gobierna nos represente. Es alguien que salió elegido por una casualidad, normalmente con un 10 o 20 o 30%, así que hay un 70% que no lo quiere, completamente divorciado de las necesidades cotidianas de la gente, comer, que no te maten, que llegues a tu casa, que tu hijo pueda estudiar, igualdad de oportunidades. Y frente a esa lógica,
los países tienden a mirarse un poco más dentro, los procesos migratorios generan mucha desconfianza del otro, más de la que ya existe, y así como perdimos con el narcotráfico en su momento Colombia, Bolivia y Perú, que no fuimos capaces de entender que era una pelea de tres en su momento y además de destinatarios de la cocaína, hoy vamos a perder porque las economías ilegales sí se mueven de manera transnacional y aprovechan las fragilidades de cada país para ver dónde lavan el dinero, dónde lo colocan, dónde invierten, de dónde sacan al sicario, de dónde al extorsionador, pero en realidad ese es un problema global y tiene que resolverse globalmente. Y la ciudadanía, como ve el impacto de todo esto en su día a día, porque es extorsionado, porque un sicario mata a alguien que conoce, no entiende que el problema es de segundo nivel. La consecuencia es de primer nivel. Mi vida, yo, mi seguridad, mis hijos que van al colegio. Pero el nivel arriba, el que mete las armas, el que rompe todo, es el crimen organizado. Pues Marisol, muchas gracias por atendernos y estaremos muy atentos de cómo se desarrolla esta campaña presidencial en Perú. Muchas gracias.